Esto es Directo América de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Hoy, 2 de abril, es supuestamente el Día de la Liberación de Estados Unidos, según lo ha bautizado el mismo Donald Trump. Deben entrar en vigor los llamados aranceles recíprocos. El alcance de la medida es todavía incierto. Israel planea ampliar la ocupación de la Franja de Gaza, donde hace ya un mes que impide la entrada de ayuda humanitaria. El gobierno de Netanyahu reivindica medidas de presión a Hamás para que acepte volver al acuerdo de tregua y liberación de rehenes que Israel rompió hace 2 semanas. China anuncia el fin de las maniobras militares para cercar Taiwán, ejercicios que Beijing defendió como advertencia severa ante los planes independentistas de Taipei. El ejército chino aseguró que usó fuego real, una versión, sin embargo, que los taiwaneses niegan. Washington no se ha pronunciado. Iniciamos hablando de Estados Unidos porque, como decíamos, hoy es el día de su liberación, en palabras de su presidente Donald Trump, que señaló el 2 de abril en el calendario para que empiecen a aplicarse los llamados aranceles recíprocos a todos los productos y países con los que Washington se considere en desventaja comercial. Los impactos de este muro arancelario todavía son desconocidos, pero en el siguiente informe de Juan Pablo Lucumí repasamos los impuestos que el republicano ya ha decretado desde su regreso al despacho Oval. Los aranceles, además de ser la palabra favorita de Trump, han definido su segundo mandato desde su primer día en el despacho Oval. Antes de llegar al poder, el republicano puso el ojo sobre Canadá, México y China, culpándolos por no combatir la migración ilegal y el narcotráfico. Para sus vecinos, destinó un arancel del 25% y para su rival comercial asiático amenazó con uno del 60%, que nunca se consolidó. Sus socios del norte mostraron avances en la lucha contra el fentanilo y la Casa Blanca concedió la suspensión del impuesto en 2 oportunidades. China, en cambio, vio entrar en vigor un arancel del 10% el 4 de febrero y un mes después lo elevó hasta el 20%. Pero Trump no se detuvo ahí y anunció aranceles recíprocos a todos los países que sostengan un impuesto a los productos estadounidenses. Hemos sido abusados durante mucho tiempo como país y no abusarán más de nosotros a partir de ahora. El 10 de febrero, Washington anunció un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio, y el 12 de marzo entró en vigor y se consagró como la primera vez que Trump aplicó un conjunto de aranceles a todos los países. Ottawa respondió con aranceles del 25% sobre productos estadounidenses por valor de $155.000 millones, y Beijing impuso tarifas del 10 al 15% a los productos agrícolas estadounidenses. Luego le tocó el turno a la Unión Europea. Respondemos con contramedidas por valor de 26.000 millones de euros. Esto coincide con el alcance económico de los aranceles de Estados Unidos. Bruselas intentó esperar para dialogar, pero Trump no cedió y en cambio amenazó con uno de sus mayores aranceles hasta la fecha, el 200% sobre el alcohol europeo si el bloque avanzaba con un arancel del 50% al whisky estadounidense. Y en sus amenazas más recientes, el magnate propuso un arancel del 25% a todas las importaciones de autos a Estados Unidos, pero desistió, por ahora, de la idea de un impuesto de este tamaño para los chips y los fármacos extranjeros. Los socios que compren a Venezuela petróleo o gas también serán gravados con un impuesto del 25%. Y aunque muchas de estas amenazas no se han materializado, el mundo está en vilo con lo que suceda este miércoles al cierre de Wall Street. Y como veíamos en este informe, ante la incertidumbre sobre los aranceles que finalmente pueda anunciar esta tarde Donald Trump, la Unión Europea ha preparado un plan de respuesta y de choque, según declaró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que justo escuchábamos. Desde Bruselas nos amplía Esther Herrera.
Desde Bruselas está a la expectativa de lo que Donald Trump ha bautizado como Día de la Liberación, con esta imposición de aranceles masivos y recíprocos a sus socios comerciales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha avanzado que Bruselas está estudiando un plan sólido para responder a Estados Unidos. Entre las medidas que se barajan, por ejemplo, está el instrumento anticoerción, que se trata de una legislación en que se pueden aplicar medidas comerciales muy duras en respuesta a un país que se considera que quiere dañar económicamente la Unión Europea. Entre las medidas de este instrumento está la aplicación de aranceles, pero no solo, también, por ejemplo, prohibir la inversión y explotación de ciertos productos provenientes de algunas empresas en territorio europeo. La medida, aún así, es muy delicada. Bruselas quiere calibrar bien su respuesta y, por ejemplo, también se estudia abrirse aún más a mercados internacionales como, por ejemplo, América Latina, el sudeste asiático o la India. Aún así, Bruselas insiste en que su principal opción sigue siendo negociar con Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta también que la Unión Europea prevé aplicar aranceles a mediados de abril, también en respuesta a Estados Unidos por la aplicación de medidas contra el aluminio y el acero europeos, que puede dañar seriamente ya a la economía estadounidense. No obstante, hay que tener en cuenta también el mercado estadounidense y el europeo están muy interrelacionados, pero aún así los inversores creen que ante una futura guerra comercial el euro puede salir fortalecido y al final, con esta guerra comercial, Estados Unidos puede salir principalmente perjudicado y mucho más que la Unión Europea. Veremos más adelante. Mientras tanto, pasamos a noticias de la Franja de Gaza, porque en las últimas horas el ejército israelí ha matado a más de 40 personas y ya son más de 50.000 las víctimas mortales desde el inicio de la ofensiva hace un año y medio. El gobierno de Israel asegura que está aumentando la agresión para presionar a Hamás a negociar. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que el plan es que sus tropas ocupen nuevo territorio en el enclave palestino. Ampliamos en el siguiente informe. Poco a poco, Israel estrecha el cerco sobre la Franja de Gaza. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advierte que la operación militar se está expandiendo. El objetivo de la operación Fuerza y Espada es, ante todo, aumentar la presión para la liberación de todos los rehenes ante la negativa de Hamás. La ampliación de la operación esta mañana aumentará la presión sobre los asesinos de Hamás y también sobre la población de Gaza y avanzará en el logro de un objetivo sagrado e importante para todos nosotros. El ministro también llamó a la población a derrocar a Hamás. Sin embargo, la población gazatí se encuentra preocupada por otros asuntos. Los anuncios y la falta de información sobre las zonas afectadas hace que muchos teman lo peor. El alto al fuego, que terminó el 18 de marzo, no es más que un recuerdo lejano para ellos. Es la primera vez que en su comunicado habla de presionar a los palestinos. ¿Qué significa eso? Significa más derramamiento de sangre, más desplazamientos y, sobre todo, que no llegue ayuda humanitaria. La vida aquí en Gaza es cada día más difícil. Este miércoles, las panaderías del territorio permanecieron cerradas debido a la escasez de harina. Las entregas están bloqueadas por el ejército israelí en la frontera. Como pueden ver, las panaderías están cerradas y no hay harina. La gente depende del pan precocinado, porque no tienen gas ni leña para cocinarlo en casa. El cierre de las panaderías ha agravado el desastre humanitario en Gaza. Entre tanto, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha informado que casi una veintena de personas ha fallecido tras un ataque israelí en un centro médico operado por Naciones Unidas ubicado en el norte del enclave. Israel se ha referido al embate asegurando que la edificación era un objetivo legítimo, pues era un centro de mando de Hamás. Cambiamos de información. Las Fuerzas Armadas de China aseguran haber culminado los ejercicios militares de 2 días de duración para intimidar Taiwán. Beijing afirma que no detendrá la presión hasta que el gobierno de Taipei abandone sus aspiraciones independentistas. Las autoridades de la isla han condenado los ejercicios militares y han aclarado que las operaciones con fuego real no se llevaron a cabo en las inmediaciones de su territorio. La administración Trump, por otro lado, no se ha pronunciado. Diego Bassani nos trae los detalles.
China concluye ejercicios militares en las proximidades de Taiwán. Este miércoles, el mando del ejército de Beijing anunció que las actividades de entrenamiento en el mar oriental, en donde aseguran que se utilizaron proyectiles reales, han culminado. Las operaciones bélicas se focalizaron en probar las capacidades de las tropas en cuanto al control de zonas y al ataque de precisión de objetivos clave. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado que mientras la isla no acepte la soberanía de China sobre su territorio, las Fuerzas Armadas seguirán presionando. Mientras continúe la provocación independentista de Taiwán, el castigo antiindependentista no cesará. Nunca permitiremos que nadie, ninguna fuerza, de ninguna manera, separe a Taiwán de China. Tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente la soberanía nacional y la integridad territorial. Por su parte, las autoridades de defensa taiwanesas han afirmado que los ejercicios de China con fuego real no se llevaron a cabo en las inmediaciones de su territorio. Además, informaron que en las actividades de este miércoles se detectaron 36 aviones militares extranjeros frente a los 76 del martes. Sobre la pregunta de si hubo tiroteo en zonas cercanas a Taiwán, según nuestra información hasta el momento, no hay evidencia de que se hayan realizado ejercicios con fuego real cerca de Taiwán y sus alrededores. Gracias. Los entrenamientos militares del gigante asiático son los más importantes en lo que va del año. Taiwán ha recibido el apoyo de varios de sus aliados occidentales que condenan las acciones de China y respaldan el gobierno democrático de la isla. Este martes, el Departamento de Estado estadounidense catalogó las operaciones bélicas como irresponsables. A continuación nos centramos en una pequeña isla del Océano Índico, la isla Diego García, que puede ser clave para los planes militares de Donald Trump. En estas imágenes que ven en sus pantallas, captadas por satélite este 2 de abril, están viendo bombarderos B-2 estacionados en una base militar anglo-estadounidense en este territorio que ya en el pasado Washington ha usado como base para preparar una invasión en Medio Oriente, como fue la de Irak en 2003 o de Afganistán en 2001. Funcionarios del Pentágono en condición de anonimato indicaron a la agencia Reuters que en la última semana se han trasladado a la isla 6 de estos aviones capaces de cargar las bombas y armas más pesadas de Estados Unidos. Y ayer el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que ha reforzado la capacidad militar de Estados Unidos en Medio Oriente. Todo esto, ya lo saben, en medio del aumento de las tensiones con Irán. Vamos a Myanmar, donde aumenta más de 2.880 el balance de víctimas mortales del terremoto del viernes, mientras UNICEF advierte que la vida de cientos de niños está en riesgo por la potencial expansión de enfermedades en las zonas devastadas y también por la falta de ayuda humanitaria. Y ante esta crítica situación, la Junta Militar Gobernante anunció un cese el fuego temporal con los rebeldes para facilitar entonces la llegada de asistencia a los afectados. Entre la devastación del terremoto en Myanmar, la UNICEF lanzó un llamado de alerta sobre los niños. La organización indicó que podría haber cientos de niños fallecidos entre los escombros y que muchos de los que sobrevivieron enfrentan serios desafíos, por lo que pidió que se multiplique la ayuda. Si no podemos llegar a estos niños, no contamos con el apoyo necesario. Sí existe el riesgo de que mueran, porque sabemos que es muy probable que las enfermedades proliferen y se propaguen en las zonas afectadas por el terremoto. Si no conseguimos suficiente agua potable y suministros médicos, existe el riesgo de desnutrición. El aumento de la desnutrición crónica y aguda grave entre los niños puede ser muy peligrosa. Existe el riesgo de que la protección infantil se vea afectada por la separación de los padres, por la explotación o el uso de sustancias. El terremoto, que dejó más de 2.800 muertos, ha provocado una necesidad urgente de alimentos y refugio. Pero la guerra civil en Myanmar entre la junta militar y los rebeldes ha obstaculizado las labores de rescate. El martes, la Junta afirmó que sus tropas lanzaron disparos de advertencia contra un convoy de la Cruz Roja China que no respondió a sus órdenes. También esperamos que ante el desastre todas las partes en Myanmar asuman como su principal tarea la ayuda tras el terremoto y garanticen la seguridad del personal y los materiales de rescate de todos los países, incluida China. En Tailandia, también azotado por el terremoto, las autoridades indicaron el miércoles que las esperanzas de encontrar supervivientes se agotan, pero continúan los operativos de rescate.
De Myanmar pasamos a España. La Fiscalía de Barcelona ha anunciado que va a recurrir la absolución de Dani Alves. La semana pasada, recordemos, la sección de apelaciones del Tribunal de Justicia de Cataluña revocó la condena de 4 años y 6 meses de prisión contra el futbolista brasileño por agresión sexual. Los magistrados se señalaron inconsistencias en las declaraciones de la denunciante. Sin embargo, colectivos feministas en España denuncian que los jueces no hayan tenido en cuenta los cambios de versión de los hechos por parte del exjugador del Barça. Hollywood está de luto. Este miércoles falleció a los 65 años el actor Val Kilmer a causa de una neumonía. Conocido por protagonizar películas como Top Gun o The Doors, una película biográfica sobre el cantante Jim Morrison, y también Batman Forever, Kilmer tuvo un papel importante en el cine durante las últimas décadas del siglo pasado. Sin embargo, desde el año 2014 sufría un cáncer de garganta. Con esta información llegamos al final de esta edición, pero sigan con nosotros, enseguida regresamos.